¿Y qué? Si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza. ¿Y qué me queda a mí? A mí que he perdido hasta el nombre, nombre que me era dulce sustancia en épocas remotas, cuando yo no era yo sino una niña engañada por su sangre. ¿A qué va? ¿A qué va este desplumarme, este desangrarme, este desequilibrarme? Si mi realidad retrocede, empujada por una ametralladora. A veces se lanza a correr, pero igual alcanza y acaba bajo mis pies como un ave muerta. Quisiera hablar de la vida, pues esto es la vida, este gritar, este clavarme las uñas en el pecho, este arrancarme los cabellos a puñados, este escupir mis propios ojos para ver, sí, solo para ver si puedo decir, no es verdad que voy, no es verdad que sí existo y que no soy el invento de unas bestias, y con las manos manchadas golpeamos a las puertas del amor, y con la sonrisa envuelta entre sucios y hermosos velos pedimos por Dios, y con las sienes restrellantes de irreal soberbia agarramos por la cintura la vida y pateamos de soslayo a la muerte, pues eso es lo que hacemos. Nos anticipamos de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza. ¿Y qué soy yo sin el movimiento? ¿Y qué soy yo sin eso que me impide ser yo misma? Entonces voy entre ideas, entre pensamientos, entre sustancias que me incitan a buscar un poco más allá. ¿Qué soy yo sin el cuerpo? ¿Qué soy yo sin mi mente? ¿Qué soy yo sin mi espíritu? ¿Y qué soy yo sin la danza? ¿Qué es mejor? ¿Una respuesta o una pregunta? Pregunta. Qué buena pregunta. Este es el proyecto nuevo que realiza el Frente de Danza Independiente, donde estaremos conversando con diversos personajes que han pasado por este espacio, otros que no, pero que hacen de la escena artística nacional su camino. Esta vez estamos aquí con Fabián Barba. Fabián Barba es un insigne representante de la danza contemporánea en el Ecuador y en el mundo. Bienvenido, Fabián. Gracias, Terry. ¿Cuánto tiempo estás acá? Ahorita desde noviembre, pero a más largo rato ya son como que serán unos 14 años que vengo y voy. Vas y vienes, eres peregrino, ¿sí? Sí, Sí, eres un nómada de las artes escénicas. ¿Cuándo fue que saliste por primera vez a Europa? 2004. 2004. Sí. Me acuerdo que viajamos juntos. Claro. Viajamos juntos a París. Recuerdo que teníamos una invitación de los ballet Germán Silva para participar en una noche de danza conjunta con un grupo mexicano que de ellos no me recuerdo mucho. Recuerdo que fuimos a presentar dos obras que las remontamos de allá. Una fue Carne y la otra fue Más Adentro de Marcela Correa. Sí, Sí. ¿Y tú bailaste en las dos? claro. Sí. Y aquí ensayamos, aquí bailamos, ¿no? Lindo. Ajá, hermosa, hermosa experiencia. Y cuando se terminaron las funciones, hubo la fiesta, la vernissage que dice, hubo la fiesta, nosotros nos regresamos al Ecuador y tú te quedaste. Te Claro. quedaste a audicionar para ingresar a la escuela de Ana Teresa de Casmaya. Cuéntanos toda esa experiencia, por favor. Estamos en el Claro. 2004. Perdón, antes, vamos un poquito antes. Hiciste la escuela aquí en el Frente de Danza Independiente. Vamos desde ahí. Sí, chévere. Claro, entonces, ¿qué será? No sé si habrá sido por el 2000. Yo vine a esta sala y vi una obra que era la Yo Otro Eco, no, Pista de Ojos del Kleber. Y claro, yo había dejado de bailar hace unos 3 o 4 años antes que eso. Y ver esa obra fue una cuestión súper importante porque fue así como, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y ese fue como el primer deseo de volver a la danza. Entonces vine acá, tomé clases con el Kleber, estaba tomando clases de la mañana. Me permitieron venir a la clase de la mañana que era supuestamente el entrenamiento profesional. Y en la tarde estaba cogiendo clases con la gente de la escuela de la exploradora de la danza, arriba en el cuarto de una de esos ventanales. En la sala 1. Sí, sí. Entonces, claro, esa fue como una formación muy, muy importante que yo tuve, que fue clave.
Y me acuerdo de todo ese momento aquí, había una como efervescencia, había tantas cosas sucediendo, había tanta gente metiéndole ahí todo el gusto, que era una cuestión muy excitante también de estar en ese tiempo bailando aquí. Y después, por cosas de la vida, dije, quiero ir a estudiar afuera. Y fue también aquí que hubo la escuela itinerante de teatro. Y de Talc. Ajá, y ahí estaba el póster, lo vi. Y ahí fue que me encontré con Susana Tambuti de Argentina. Yo le dije a ella que yo quería salir a estudiar y ella me dijo, hay esta escuela en Bruselas. Entonces ahí fue cuando necesitaba ir a hacer la audición. Y también el que hayamos bailado en París para mí fue muy importante porque para hacer la audición yo necesitaba la visa de estudiante de turismo. Y conseguir una visa de turismo tan joven sin un trabajo es como súper difícil. Entonces haber tenido como esa cuestión de que íbamos con esa asociación Germán Silva que teníamos de esas funciones fue como súper importante para permitirme entrar ahí a hacer la audición. Y como no sabía si es que me iban a aceptar en la escuela o no, yo dije, ya que voy, me quedo 3 meses. Entonces ahí me quedé 3 meses después de que ustedes ya volvieron. Me quedé 3 meses, fui a hacer las audiciones en Bruselas, en Rotterdam, y tenía otras audiciones más. Pero para ese momento ya me dijeron que me habían aceptado en la escuela de Bruselas. Entonces pues ya, a vacacionar. Te quedaste, a ver, terminamos las funciones, ¿audicionaste inmediatamente o...? Habrá sido después de un mes. Ah, de un mes. Ajá, algo así. Mientras te quedaste en la casa de Marcelo Murriagui. Sí, bueno, después a la casa de Virgilio, que era un amigo de Marcelo, que se fue de viaje, Virgil Barbulesco, claro, amigo de Pascal. Sí, se fue de vacaciones 3 meses y me dejó su apartamento. Qué maravilla. en París. Sí, la vida te sonrió cuando llegaste allá. La vida te abrió los caminos de una manera impresionante y generosa. Y es por la entrega, por la decisión que tú tomaste. Cuando estabas aquí, dices que habías dejado la danza 2 años antes y luego te conectaste con la danza nuevamente cuando viste el espectáculo de Clever Viera. Antes, ¿dónde hacías danza? Estaba en la Casa de la Danza. Entonces empecé yo en la Casa de la Danza a los 12, hasta los 14 más o menos. ¿La Casa de la Danza de Susana Reyes? Ajá. ¿En San Marcos? Cuando estaba cerca de la Plaza Grande. La García Moreno. Ajá. Pero eso es, ok, clases. Anísimo de atrás. ¿Sabes que yo daba clases ahí? ¿Ah, sí? Sí, claro, también. Yo estaba ahí como en el 94, llegué yo a tomar clases. No sé tú cuándo habías estado. Yo era profesor en el 94. En la Casa de la Danza. En el 94. Entonces, ¿habías estado tomando clases de allá? Me imagino que Carlos Cornejo era tu profesor o Susana misma. Carlos, claro. Carlos Cornejo. Y después una bailarina de Venezuela, Claudia Capriles. Claudia Capriles. Ajá, sí. Y pues pasaste ahí ¿cuánto tiempo? Hasta que se fueron al Valle. Habrá sido 1 año y medio. Después de que se fueron al Valle ya... Una última etapa de la Casa de la Danza. Sí. Y más tiempo atrás, ¿por qué te nació ese amor a la danza? ¿Qué dijiste tú? Esto es mío y por qué me quiero dedicar a eso. Como que no tengo mucha certeza. Yo estaba haciendo patinaje artístico. Me gustaba como la expresión del movimiento, la sensación del movimiento, eso me encantaba. Pero la cuestión de la competición no me gustaba para nada. Entonces, ahí había una profesora que nos daba expresión corporal. Ella venía más del ballet. Ojalá recuerde su nombre pronto. Y con ella como que dije, no, yo quiero más como bailar. Y cuando empecé a ir a las clases de la Casa de la Danza, conectarte con el cuerpo, con el movimiento, poder tomar el espacio. También yo era un niño afeminado, entonces como que en mi corporalidad estaba como muy, no me permitía muchas cosas. Entonces también de repente encontrar ese lugar como para simplemente disfrutar, estar con tu cuerpo, así como... Ser tú mismo. Sí, como sentir el cuerpito y disfrutarlo, ¿no? Sí, está ahí como rico. Te sientes, te vives tú mismo. Qué interesante. El movimiento y sus facetas. Claro. Y cuando uno se mueve es tanto de percibir, ¿no? De percibir el movimiento, percibir las texturas, es como un ejercicio sensorial. Sí, me acuerdo de ti, que antes de viajar a Europa, hubo una cantata
dirigida por Diego Luzuriaga, y puso la música en la que participó el Frente de Danza también. Claro. Clever Viera era el coreógrafo, hice unas coreografías, Claro. hice un trabajo contigo, creo que era sobre Juan Montalvo o Eugenio Espejo. Uno de los dos, ¿no? Que salías describiendo en el aire. Claro. Esa, sí, Lindo, sí, una acción creativa espontánea que salió bellísima porque no tardamos mucho en elaborarlo. Fue una creación como instantánea. Claro, y con música en vivo. Con música en vivo. Bailaron con música en vivo increíble. También con música, juntó mucha gente de la escena de la danza, ¿no? Que era como medio separada. Y de repente se juntó todo ese universo, digamos, tantas personas en el escenario, como fue lindo, ¿no? Hermoso. O sea, antes de esto, ¿tú habías bailado ya con Clever? Antes de la cantata. Antes de la cantata, ajá, sí. Mencionas mucho en investigaciones que hice sobre entrevistas que te han hecho antes en Europa, mencionas mucho el solo de la Yoli. Ajá. Cuéntanos qué es el solo de la Yoli. Ah, ya. Entonces es de una obra que hizo el Clever, ese era Yo Otro Eco. Ajá. Entonces éramos 3 personas, la Yoli, Yolanda Endara, el Fausto Espinosa y yo, al comienzo. Entonces, cada uno de nosotros iba a tener un solo. Y el Clever empezó a trabajar el solo con cada uno de nosotros. Pero un solo que hicieron la Yoli y el Clever, que era una cosa linda. Entonces me acuerdo, yo vi ese solo y fue así como una cosa súper linda, y eso fue antes del viaje a la audición en Bruselas. Entonces, en la audición en Bruselas me pedían que yo dance una danza de 1 minuto, sin vestuario, sin utilería, sin música. Entonces, antes de viajar, yo dije, le voy a pedir a la Soli que me enseñe ese solo. Porque ese a la Yoli. Ajá. Porque ese es el solo que yo voy a enseñar en mi audición, como una tarjeta de presentación, como lo mejor que yo podría presentarles. En esas condiciones de ese solo. Entonces le pedí que me enseñe. Y entonces eso fue el 2004. Ajá. Esa obra habrá sido creada en el 2003. Ajá. ¿Ya? Entonces aquí se pone un poco más compleja la historia. Cuando yo llegué a Bruselas, durante los 4 años, yo empecé a entender un poco de lo que la gente alrededor me transmitía. El tipo de danza que yo había aprendido a hacer aquí en Ecuador no era realmente danza contemporánea. Parecía más como danza moderna. Y un poco lo que se implicaba era que lo que estábamos haciendo aquí en Ecuador era una copia tardía de lo que gente había hecho en Estados Unidos o Europa. Entonces eso fue una cuestión súper densa, porque fue quitarle valor a todo ese mundo que yo comencé aquí y que conocemos y que es tan rico. Entonces esa fue una cuestión muy fuerte, como primero entender qué estaba pasando, después ver cómo responder. Entonces yo intenté, como a través de trabajos coreográficos, traer esta pregunta, que era muy compleja. Entonces una de las coreografías, una idea que yo tenía, era presentar danzas de distintos lugares que fueron creadas al comienzo desde los años 2000, ¿ya? Y esto en el 2011. O sea, son simplemente con una diferencia de 10 años. Presentar esas danzas y un poco confrontarla al público con cómo la percibían. Si la percibían como una obra de danza contemporánea o como una obra de danza moderna en el sentido de modada. Entonces de ahí, cuando yo buscaba esas danzas que habían sido creadas recientemente en distintos lugares, pues pensé en el solo de Yoli y pensé en tomar ese solo para presentarlo en esa creación. Ajá. ¿Y por qué me dices que fue un choque enorme descubrir que estábamos como temporalmente trabajando entre Alemania y Norteamérica? Voy a atreverme a decir algo. Cuando descubrí la danza contemporánea, que fue en el 86, yo también me enamoré de la libertad que te producía bailar, ¿sí? Del encuentro de la energía de tu cuerpo con el espacio, de la comunión de tu cuerpo con la comunión de otros cuerpos, de sentirnos iguales, de sentirnos expresivos, de vibrar a otro nivel, de vibrar con una energía muy fina que estaba muy, muy lejos de la cotidianidad.
Entrabas a la sala de danza y la realidad se te cambiaba. Esa era mi primera percepción y hasta ahora la mantengo de la experiencia que yo tuve en mis primeros años de aprendizaje de danza contemporánea, que les dice acá en el Frente de Danza Independiente. Cuando pasó el tiempo, claro, empecé a trabajar coreografías, empecé a bailar coreografías de los maestros de Wilson, de Clever, de May, y la información que teníamos sobre danza contemporánea en el mundo era muy, muy limitada. No había información, no había. Los trabajos de investigación que uno se podía hacer para nutrirse, para alimentarse de conocimientos sobre la danza contemporánea era asistir a la biblioteca de la Embajada Americana o a la Casa Humboldt, donde tenían un poco de material escrito, publicado en revistas, una revista Ballet y otra revista Danzar de Alemania. Pero poco a poco, cuando fuimos creando más obras para espacios convencionales y para espacios alternativos, fuimos difundiendo estas obras fuera del país, especialmente a Colombia. Descubrí yo, no sé si el resto, pero yo me convencí de lo que estábamos haciendo, de lo que nosotros, el Frente de Danza Independiente, estaba haciendo, era danza contemporánea. Danza contemporánea y de calidad, hecha en Ecuador, que no se parecía a nadie, ni quería parecerse a ninguna otro estilo de danzas modernas o contemporáneas. Habíamos recibido un conocimiento bastante ecléctico de nuestros maestros, no teníamos una línea a seguir, pero teníamos bastante creatividad. Mi experiencia cuando salí y me topé, cuando presenté coreografías en otros lados, en otros países, no me chocó. Claro, había gente muy talentosa, coreografía, compañías establecidas de hace años en Estados Unidos que mantenían una línea de técnica clásica contemporánea, se puede decir, como una compañía de Martha Graham, de José Limón. Esto solamente me hizo descubrir lo bonito que era hacer danza contemporánea ecuatoriana de calidad. Entonces, a lo que voy, ¿por qué te chocó tanto este encuentro entre las culturas? ¿Qué pasó ahí? Sí, yo creo que, por ejemplo, esa percepción de que la danza que hacemos aquí no era danza contemporánea, sino que era danza moderna, es como una mirada sobre esta danza. Y es una mirada ignorante, es una mirada imperial, que lo que hace es no conoce algo, y en vez de decir no conozco esto, voy a mirarlo en más detalle. Dicen, eso que está ahí se parece a esto que nosotros ya hicimos. Y nosotros lo hicimos 30 años antes, y entonces como que esto ni siquiera lo miran. Porque si es que miramos de la danza que se ha hecho aquí, vemos que es una danza riquísima. Y que se va más allá de la definición de lo moderno y lo contemporáneo. Exactamente. Porque esas definiciones de moderno y contemporáneo son definiciones que se están construyendo en Europa y en Estados Unidos, en estas academias. Y acá nos llega y nosotros es como somos modernos o contemporáneos. No somos otra cosa. Y cuando desde esa mirada se dice, eso es la danza moderna, la danza contemporánea, se pierde otras dimensiones de la danza que hacemos de aquí. Y por ejemplo, en el trabajo del Clever y el Wilson, por nombrarles de ellos dos, se ve que hay un sustrato que también viene de otro lado, que no es de esa genealogía occidental, sino que es una genealogía andina, es una genealogía de este lugar, y que crea una danza que no tiene que ser moderna, no tiene que ser contemporánea, porque en sí misma es algo que tiene mucho valor. Pero desde Europa eso no se lo ve, y ese es del golpe. O sea, que yo sabiendo el valor que la danza de aquí tiene, sabiendo el valor que tiene, ir allá, que me digan, no, eso no tiene valor, ese fue como el golpe. Así como, ¿y cómo abordaste ese tema al momento de mostrar y crear tu propio lenguaje? O sea, empecé como a investigar mucha historia de la danza y intentar hacer, o sea, al principio hice muchas cosas como de la línea de la reconstrucción o del reenactment, un poco como para visitar esas historias
También un poco de preguntarnos cómo esa historia está siendo construida o cómo esa historia está siendo narrada. Y claro, la historia que se estaba narrando en Europa no nos hacía ningún bien. Y un poco pensar qué otra narrativa necesitamos hacer o de qué otra forma cultivamos esa memoria, ¿no? que llevamos en estos cuerpos. Entonces ahí esa fue como mi pregunta, eso se convirtió camino. ajá, mi pregunta guía, digamos. ¿Y fuiste descubriendo a qué autores? En todo eso, algo que fue muy importante fue encontrarme con el pensamiento decolonial. Entonces ahí encontré a autores como Rolando Vázquez, María Lugones, Walter Miñolo, Jean Casimir, Ovidio. Encontré como un grupo de gente y un poco estaba intentando pensar cómo esta historia colonial que empezó hace más de 500 años en realidad no se acababa y cómo se están reproduciendo esas relaciones coloniales. Y un poco mi tema fue entender cómo esas relaciones coloniales se reproducen también en las artes y en la danza, ¿no? Como un poco lo que estábamos hablando hace un momento. Sí, pero al encontrar a todos estos autores que te hablaban de la decolonialidad, son gente europea que habla Sí. de la decolonialidad en América. O sea, son gente de Argentina, o sea, son gente de fuera de las Europas, pero son gente que trabaja en Europa. Sí, porque todo el pensamiento decolonial viene de las escuelas de sociología europeas. Sí, o sea, están asentados en sus universidades. Entonces, es también, pienso yo, como darlos pensando hasta en ese sentido. Pienso, pero bueno. Sí, entonces está bien mantener esa pregunta, sí, mantener los ojos abiertos. Sí. Seguramente. Y en cuanto a lo dancístico, ¿a qué personaje te acercaste más? Bueno, yo trabajé mucho con una compañía de improvisación. Entonces con la gente de esa compañía trabajé con ellos desde el 2010 hasta hace unos 2 años. O sea, más de 10 años con esa compañía que fue como... Sí. Miembro de la compañía. ¿Bailaste con ellos? Sí. ¿Hiciste trabajos para ellos? Sí, hicimos las creaciones, hicimos de gira. Wow, sí. Impresionante. Cuéntanos cómo fue que te relacionas con Mary Bigman. Entonces Mary Bigman se une a la pregunta primera. Ajá. Sí, porque entonces yo estaba con todas estas preguntas en los 4 años de escuela, de que había recibido todo este conocimiento de aquí, pues ya me dicen eso no tiene valor, ¿no? Entonces durante los 4 años de escuela está así como, ¿qué está pasando? Y en una clase de historia de la danza ponen un video de Martha Graham, Lamentación, ya que es una lamentación. Veíamos esa danza en la escuela y yo y toda la gente de mis compas como que nos reímos, así como, qué ridículo. Entonces después me pregunté, ella presentó eso en los años 30 y era una cuestión que conmovía. La vemos en los 2000 en esta escuela y nos da risa. Y dije, ¿qué pasó en esos 70 años para que nuestra respuesta sea tan distinta? Entonces le pregunté a mi profesor de historia que me dé más videos. Me presentó unos videos de Mary Bigman. ¿Se equivocó o fue al revés? No, me los dio para... Pero tú querías los videos de Martha Graham. Quería videos de esa época. De la época, 30, ok. Sí, como para ver qué había pasado. Entonces ella me da los videos de Bigman. Y cuando yo vi los videos de Bigman, se me puso la piel de gallina, porque veían en eso una cuestión también como súper patética, ya como una cuestión... Y además las danzas no eran las danzas como la danza de la bruja que conocemos más, eran unas danzas mucho más femeninas, mucho más líricas, con una gestualidad como súper elaborada, súper kitschy. Entonces yo vi eso, pues como, ¿qué está haciendo esta mujer? Pero al mismo tiempo, contrastado al mundo de esa danza contemporánea en el que yo estaba, había algo que yo reconocía como familiar, y era esa cuestión como más expresiva, y como esa cuestión de dejar que algo salga y transmitir eso que te sale, ¿no? Que en la escuela que tenía ya no había mucho lugar para explorar eso. Entonces me di cuenta, hay algo en esa danza de Bigman que me habla de la danza que yo aprendí a hacer acá. Y ahí es que empecé toda la investigación sobre todas estas cuestiones de danza moderna y danza contemporánea. ¿Y tú crees que tal vez
sales de ese canon estético que todos esperan al momento de fusionar tu conocimiento en técnica con lo que se mueve por dentro. Como... Sí. O sea, en el caso de Big Man fue muy específico porque en esa escuela de danza contemporánea nadie se esperaba que alguien traiga danzas de los años 30. Entonces, en ese sentido, sí fue así como nadie entendía nada de qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando yo estaba bailando las danzas de Big Man, me ponía como el pelo, los trajes de Big Man para lucir como Big Man, pero finalmente en el movimiento lo que estaba presente era la danza de aquí, porque esa era la técnica que yo tenía, yo no tengo ninguna técnica en Big Man. Entonces ahí sí estaba como muy presente todo lo que yo había aprendido aquí, pero transfigurado como Big Man. Creando tu propio lenguaje. Y eso fue como una cuestión muy particular. Ajá. Pero te fue muy bien con ese trabajo. Sí. Te fue muy bien. Sí, porque la cuestión es que para mí y mis compas de clase eso no tenía ningún sentido. O sea, no era así como, ¿por qué haces eso? No se entendía. Pero para la gente de otras generaciones, como las directores de la escuela y programadores de teatro, se les abrieron los ojitos. Y yo no me di cuenta, y es que Big Man es una figura muy importante de la danza moderna en Europa, pero porque tenía su relación con el nazismo no está del todo clara, era de cierta manera difícil como recuperar la herencia de Big Man sin discutir también su relación con el nazismo. Entonces tenía como esa imposibilidad. Yo, sin darme cuenta de eso, lo que hice fue traerles Big Man, y como yo vengo de Ecuador con este color de piel, nadie podría decir que soy nazi. Como que creé una relación para que esa gente de mirara de otra manera. Para que se relacione con Big Man nuevamente. Poder relacionarse con Big Man y con esa herencia. Entonces, claro, eso fue así como le encantó. Sí. Y muy... No es lo que yo pensé, no es lo que yo quería. Sí, pero muy, muy ingenioso, muy lindo ese trabajo de investigación sobre Mary Big Man. Sabes que aquí hacemos las jornadas de danza contemporánea Mary Big Man. Este año vamos a hacer las 9ª ediciones de las jornadas. Y cuando empezaron las jornadas, que fueron en el 90, estábamos buscando un nombre, porque ya habíamos hecho las primeras festivales de danza contemporánea en el 84, 86, 88. Para el 90 el Ecuador necesitaba Quito de una plataforma para que se muestren todos los trabajos coreográficos de gente que hacía danza y de personajes emergentes de la danza contemporánea. Se nos ocurrió Mary Big Man por la similitud creativa. No teníamos ya te digo, no teníamos nada de información. 2 o 3 libros donde te explicaba un poquito la biografía de Big Man, la bruja, cómo hacía sus tratamientos para crear. Y el Frente de Danza todos nos sentimos como identificados por la impecabilidad de su búsqueda, por la manera de crear. Entonces, por eso decidimos convocar a Mary Big Man para que nos apadrine, nos amadrine en las jornadas de danza, que ahora se van a hacer las 9ª. Las 4 primeras fueron impresionantes porque todo el mundo participaba y ahora también lo hacen. Estas jornadas se van a realizar en agosto, si usted está aquí en agosto. No está. No. Es que ahora es un personaje internacional, Fabián Barba. Tiene la agenda muy copada, lo cual es muy bonito y es chévere. Ajá. Este fue tu trabajo, digamos, de grado, el abordar a Mary Big Man. Empecé en la escuela, una partecita, y el resto hice ya luego de la escuela. O sea, fue el primer trabajo que hice ya como independiente, digamos. Pero empezó en la escuela. ¿Qué piensas de los movimientos de danza contemporánea actuales? Entonces ahí la cuestión es que yo también en los últimos años como que me he desconectado mucho de la danza. Entonces, qué sé yo, desde hace unos 5 años, sino un poquito más, iba a bailar cuando tenía que dar funciones, pero no iba a ver danza. Dejé de ver danza hace unos 6 años tal vez. Entonces no sabría qué decirte,
pero como una cuestión así que se nota claramente allá, es como un interés mucho por el trabajo de personas racializadas, personas queer, disidencia sexual, disidencia sexogenérica. Hay como mucho interés, como que le están prestando mucha atención, también porque cuestiones de racismo, de sexismo, han estado muy presentes y que ahora están tomando más espacio. A trabajar esos temas en danza contemporánea. Ajá. Y como pensar qué está pasando, ¿no? Porque hubo muchos casos después del Me Too, como que salieron muchos casos de lo que está pasando en estas compañías y en estas estructuras. Entonces, como esta cuestión ha sido que tenemos que hablar, y también la programación, como por ejemplo ahorita no pagas, cuando la mayoría de teatros es paga lo que puedas. Entonces el precio más bajo es 5 euros y ahí te vas subiendo lo que puedas. Donación voluntaria, como dicen. Ajá. Y en algunos lugares creo que puedes entrar gratis. Entonces, por ejemplo, están como cambiando ese tipo de cosas, intentando buscar como otros públicos que no son el público que generalmente vendría a ver danza contemporánea en teatro. Entonces, como que está ahí ese cuestionamiento, como algo que está moviéndose. Ajá. Fuera de la danza, ¿qué otras actividades haces? Bueno, ya me dices que no haces clases, pero sí te relacionas de alguna manera, das talleres, das conferencias. Sí, entonces doy clases en escuelas de danza, pero son clases como más teóricas. Y la cuestión es ver esa realidad colonial y la realidad de las artes y la danza, es como la pregunta principal. Y sí, para eso es como mucho de estar leyendo. Leyendo, por supuesto. Escribiendo. Escribir me encanta. Entonces estoy más cómodo por ese lugar ahora. Escribir es hermoso y lo más bonito es que es gratis. Y no tienes fecha de estreno. Exactamente. Tener una fecha de estreno. No. Y puedes reescribir, borrar. Claro. Y nadie te dice nada, claro. Con la coma que le pusiste. Ajá, sí. No es una función que sale bien y otra no. ¿Y qué te gusta escribir? Cuando escribes, sientes también que liberas una parte de ti. Cuando escribes, ¿qué es lo que te motiva a escribir? Me imagino que gran parte de tus coreografías empiezan en un papel. ¿En qué te inspiras? O sea, parecía una cosa bonita cuando empecé a escribir, es que me di cuenta que como yo no tengo un entrenamiento académico, yo no sé componer un texto de una forma académica. Yo sé tengo nociones de composición coreográfica. Entonces lo que sí puedo hacer es tratar un texto como una coreografía y como irlo ordenando. Y como esa labor como tan linda de como es hermoso. Poner en una secuencia, en otra secuencia, en otra, y después decidir, esta tiene este ritmo, o esta tiene... Entonces como esas cosas me encantan. La ventaja creo yo de escribir desde el movimiento, desde el cuerpo, es que no solamente estás usando la cabeza y la mano para hacerlo, tienes todo. Claro. Tienes toda la experiencia corporal. La literatura es distinta. Cuando vas armando una secuencia de movimientos y vas luego plasmándola en la escritura, es otra cosa, tiene otro tipo de vida. Claro. Y prestar atención a las sensaciones. No es como en este trabajo es tan importante prestarle atención a eso. A las emociones, a las sensaciones. Sí. ¿Qué tal? Estamos por terminar. ¿Cuándo vas a presentarte acá? Es que ya no estoy bailando en el escenario. No. Ya me dejé. Aquí tienes un gran escenario donde tienes que volver a bailar acá, ¿de dónde saliste? Uy, sí, podría ser, sería un proyecto, a pensarlo. No lo pienses, solo hazlo. Sí. Fabián, si tuvieras que preguntar algo a alguien, ¿cuál sería esta pregunta? En relación a la danza. A lo que sea de tu vida. Chuta, algo año. Ni idea, nunca se me ha ocurrido. Nada. Es que podría ser tantas cosas. Solo una pequeñita. A ver, déjame pensar. Creo que ya me bloqueé. No sé. Bien. El bloqueo también es parte de una buena pregunta. Gracias, Fabián, gracias por asistir a esta invitación. Gracias por venir otra vez a esta tu sala. Aquí empezaste todo. Una cosita última, si tuvieras algo que decir, ¿cómo lo definirías al Frente de Danza Independiente? Sí.
O sea, yo voy a hablar del Frente de Danza que yo conocí, porque ahorita como no estoy en contacto. Pero claro, el Frente de Danza que conocí ahí por el comienzo de los 2000 era un lugar que vibraba, que había gente que se entregaba completamente a lo que quería hacer y que era lo que tú querías hacer. Entonces encontrar como esa conexión con otra gente que le emitía tanta energía, que estaba ahí en las clases, que estaba ahí en los ensayos, con una profesionalidad, con una entrega tan linda y la excitación como de estar ahí esperando cuando que se abra la puerta para venir a ver algo aquí y saber que lo que ibas a ver te iba a producir algo. Entonces como esa atmósfera es como sí, algo que se queda conmigo, es como muy lindo. Esa atmósfera, esa descripción todavía se lo mantiene. Lindo, maravilloso. Todavía se lo mantiene y esperamos que nos visites. Lindo. Sí. Y tengo una pregunta en base a lo que dices. Si alguien que cree que tiene limitaciones por su aspecto, ya sea sus maneras de ser o no ser, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería la pregunta cuestionada? Sí, es una cosa que me gusta ver cuando veo a alguien bailar. Sí tiene técnica y esas cosas como es secundario, pero me gusta cuando veo a alguien que está ahí disfrutando del movimiento, que se deja llevar por ese disfrute. Y eso tiene una cuestión que es tan generosa y tan linda de ver. Entonces, qué limitaciones tengamos, cómo luzcamos, cómo nos movamos, de verdad es secundario. Para mí es cómo nos relacionamos con este cuerpo, cómo lo aceptamos, cómo de aquí vamos, ¿no? Y eso es esa como esa entrega, esa aceptación, ese como cariño y ese placer es para mí lo que hace que sea lindo ver bailar a alguien. Ajá. Entonces la pregunta sería, ¿te sientes dentro de tu cuerpo? Seguro, es una buena pregunta. Muchas gracias, Fabián. Gracias por asistir. No, gracias, que estar aquí. Muchas gracias.